Hola Site2Goers, bienvenidos a un nuevo video de Site2Go. Infancia. Podría decirse que puede ser la fase más importante de tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hubiera sido tu vida si tus padres hubieran hecho las cosas de manera diferente? Tus experiencias de la infancia te modelan para el resto de tu vida. Eso incluye la crianza de tus hijos si planeas tenerlos. El problema es que muchos padres a menudo no se dan cuenta de que las cosas que hacen tendrán un impacto en sus hijos. Antes de comenzar, nos gustaría hacer una advertencia de que este video contiene planteamientos sobre abuso infantil y abuso físico. Dicho esto, aquí te presentamos 5 formas en las que tu infancia afecta a tu modo de criar. 1. Reacciones duras. Cuando un niño está triste, muchos padres tienden a reaccionar con dureza. Por ejemplo, un padre puede mostrar su desaprobación y decir cosas como: «Deja de llorar, no hay nada por lo que estar triste». Su objetivo aquí es mostrarle a su hijo que se preocupa y que no quiere que esté triste. Sin embargo, es posible que el niño no lo perciba de esa manera y en cambio puede sentir que sus sentimientos no son válidos. ¿Qué tiene que ver esto con las futuras habilidades de crianza de ese niño? En un estudio realizado por SRCD, se encontró que los niños comparten el mismo tipo de reacciones que sus padres cuando se hacen adultos. 2. Obsesión. El abuso durante la niñez puede ser perjudicial para la salud mental de una persona. Los estudios realizados por PsycNet concluyeron que como resultado del abuso infantil, a menudo se obsesionan con la vida de los demás como una forma de escape de su trauma. Cuando se llevan a la edad adulta, estas obsesiones pueden llevar al acecho e involucrarse en la vida de un hijo de una manera poco saludable. Esta involucración excesiva da como resultado una falta significativa de confianza y la posibilidad de generar odio entre un padre y un hijo. 3. Abuso físico. El abuso físico en la niñez a menudo puede hacer que uno se sienta impotente y deprimido. A pesar de que la mayoría busca ayuda médica y terapéutica, algunas víctimas recurren a tomar el poder. La única manera de que vuelven a sentirse normales es convirtiéndose en abusadores, y su pasado les ayuda a justificar sus acciones para hacerlo. La biblioteca online de Wiley realizó un estudio en el que encontraron que es muy probable que el abuso infantil resulte en que la víctima se convierta en abusador. Si no se trata, este ciclo de abuso puede ramificarse y afectar la vida de más de una persona. 4. Repetir los ciclos de lo que viste. Los ciclos aparecen como resultado de la mayoría de experiencias de la infancia. Cuando experimentas algo, es probable que repitas las mismas experiencias con tu hijo. A través de numerosos estudios como el realizado por TIF, se comprueba que existe una clara relación entre lo que se vive en la infancia y lo que se hace en la edad adulta, especialmente en los casos de maltrato. Aunque esta correlación es evidente, en muchos casos llegamos a ver lo contrario. La oposición significativa de lo que te sucedió en tu infancia puede querer que aspires a ser un padre diferente y mejor. Esto parece increíblemente positivo como idea, pero la mayoría de los padres que intentan ser diferentes se pasan de la raya. ¿Tus padres te hicieron limpiar demasiado en la infancia? Puede que eso te haga justificar querer ser diferente y que no les enseñes a tus hijos ninguna habilidad de organización. ¿Pasaste momentos terribles con tus compañeros en la escuela? Puede que quieras que tu hijo estudie solo en casa y que evites que adquiera habilidades sociales. Este ciclo de cambio puede ser perjudicial para la etapa de desarrollo de un niño. Para tener éxito en ser un mejor padre que el tuyo, es importante mantener un equilibrio saludable en todo. 5. Incapacidad para confiar. ¿Confías fácilmente en los demás o te resulta difícil ser vulnerable con los demás? La confianza es una parte importante de la edad adulta. Ser incapaz de confiar en alguien puede llenar a una persona de inquietudes y dejarla en un gran conflicto. Esta falta de confianza es a menudo el resultado de una infancia en la que uno no se sintió seguro con la posición de vulnerabilidad con sus padres. Cuando esto sucede, el cerebro elige ponerse en modo defensivo con las personas. Un niño que se convierte en adulto lleva esta barrera de confianza defensiva y esto puede resultar en deshonestidad dentro de una relación. Los informes proporcionados por SagePub sugieren que la falta de confianza en la infancia puede conducir en última instancia a la soledad. ¿Planeas tener hijos o ya los tienes? Si es así, puedes ser un padre exitoso al comprender y ser consciente de cómo tu infancia puede influir en tu estilo de criar. ¿Nos hemos olvidado de algo? ¿Cómo fue tu infancia? Déjanos tus opiniones en los comentarios. No olvides compartir este video con alguien que pueda beneficiarse de él. Suscríbete y activa la campanita si quieres apoyarnos y recibir una notificación de cada video nuevo.
Como siempre, gracias por vernos.